La Amazonía no es solo una selva, es un universo vivo, una fuerza inmensa que cubre el corazón de Sudamérica. Una alfombra infinita de verde que se extiende más allá del horizonte, como si la Tierra hubiera decidido guardar aquí sus secretos más antiguos. Pero este lugar no es solo grandeza visible, es misterio. Un territorio donde la ciencia aún no logra explicar todo lo que ocurre y donde cada río, cada sombra y cada criatura esconde una verdad más profunda de lo que imaginamos. Hoy cruzaremos sus secretos para entender por qué este lugar es, en verdad, el corazón de la Tierra. Bienvenidos a Curiómetro. Con casi 7 millones de kilómetros cuadrados, esta región se impone como la selva tropical más grande del planeta. Es tan vasta que si fuera un país estaría entre los más grandes del mundo. Y aún así, sigue siendo uno de los territorios más inexplorados de la Tierra. Pero no se trata solo de tamaño. Lo que convierte a la Amazonía en un lugar incomparable es la vida que contiene. En su interior habitan más de 400.000 millones de árboles, pertenecientes a unas 16.000 especies distintas, creando una red invisible que respira, transpira y conecta todo. Y entre esos árboles caminan, vuelan, se deslizan y nadan millones de formas de vida. Los científicos estiman que aquí podrían existir más de 30 millones de especies, desde insectos diminutos hasta depredadores majestuosos. Muchas ya han sido descritas, pero muchísimas otras siguen siendo completamente desconocidas para la ciencia. Sin duda, el ecosistema tropical más diverso y complejo del mundo. Una máquina natural que regula el clima, un laboratorio biológico en tiempo real y quizá el último refugio intacto de la vida salvaje en estado puro. Lo que estás a punto de descubrir no es un simple recorrido visual. Es un viaje al núcleo más esencial de nuestro planeta. Un recorrido por un territorio que sigue siendo más grande que nuestra capacidad de entenderlo. Esto es la Amazonía. Se le ha llamado durante décadas el pulmón del mundo. La frase suena poderosa, poética y reconfortante, como si esta selva fuera la gran proveedora del oxígeno que respiramos todos. Pero no es del todo cierto. Es verdad que los árboles amazónicos realizan la fotosíntesis, capturando dióxido de carbono y liberando oxígeno. Pero lo que muchas veces se omite es que la propia selva consume casi todo ese oxígeno para mantenerse viva. Cada hoja que crece, cada raíz que se extiende, cada organismo que habita en este ecosistema respira ese mismo oxígeno que genera. En balance, su aporte neto de oxígeno al planeta es mínimo, mucho menor que el de los océanos, donde las microalgas oceánicas producen la mayor parte del aire que respiramos. ¿Significa eso que la Amazonía no es importante? En absoluto, solo cambia nuestra forma de entenderla. La verdadera función de la selva amazónica no está en el oxígeno, sino en todo lo demás que mantiene en equilibrio. El agua, el clima, la biodiversidad, la estabilidad del planeta. Y quizás lo más importante, los secretos que aún guarda. Porque por cada idea equivocada que tenemos sobre la Amazonía, hay una verdad aún más fascinante esperando ser descubierta. Aquí, en el corazón del Amazonas, el clima no se limita a ser un dato del día. Es una presencia constante, una fuerza que moldea, respira y decide. La humedad no es una molestia, es el lenguaje silencioso con el que esta selva se comunica. Cada gota suspendida en el aire es parte de un sistema perfecto que transforma el calor del sol en niebla, la niebla en lluvia y la lluvia en vida. Cada día los árboles liberan al cielo cerca de 20.000 millones de toneladas de vapor de agua, según estimaciones científicas. Como si la selva entera estuviera respirando a pulmón abierto, alimentando el cielo con su aliento tibio y cargado de energía. Esta humedad flota sobre el bosque como un velo, envolviendo todo con una sensación densa, vital, casi espiritual. Y no es solo sensación. Esta humedad lo sostiene todo. Alimenta los ríos desde el aire, mantiene vivas las raíces y permite que cada hoja, cada flor y cada ser reciba exactamente lo que necesita, sin intermediarios. Gracias a ella, la lluvia cae aquí casi todos los días. No por casualidad, sino como resultado de un ciclo natural que se repite sin cesar. El suelo libera vapor, las plantas lo transforman, las nubes lo capturan, y luego la lluvia lo devuelve todo a la tierra. Un sistema circular, autónomo, maravillosamente balanceado. En otros lugares la humedad es solo un fenómeno. Aquí es la esencia misma de la existencia. El Amazonas no solo está húmedo, está vivo. En el Amazonas la vida no solo se mueve, se camufla. Y muchas veces para verla hay que aprender a mirar con otros ojos.
En lo alto, entre ramas que parecen flotar sobre el bosque, vive una de las criaturas más enigmáticas de la selva, el perezoso. Lento, casi inmóvil, pero lejos de ser torpe. Este maestro de la paciencia ha perfeccionado el arte de pasar desapercibido. En su pelaje crecen algas diminutas y viven insectos especializados, formando pequeños ecosistemas personales. Su ritmo no es pereza, es estrategia. Cerca de él, otra criatura decora el cielo con su vuelo, el guacamayo. Un estallido de color que corta el aire con precisión. Inteligente, social y profundamente leal a su grupo. Cada plumaje es único. Cada canto, una firma personal. Los guacamayos no solo sobrevuelan la selva, la celebran. Y entre los cables invisibles de las ramas más altas se mueve con agilidad casi imposible el mono araña. Su cuerpo delgado, su cola prensil, sus movimientos fluidos, lo convierten en un acróbata natural. No corre, no salta, danza entre los árboles, como si la gravedad fuera solo una sugerencia. Pero no todo es calma en este mundo elevado. En las sombras, en el suelo húmedo donde casi no llega la luz, camina uno de los depredadores más temidos de América, el jaguar. Fuerte, sigiloso, implacable. Cada paso suyo es una promesa de poder, pero también es madre, protectora, paciente, feroz. Enseña a sus crías no solo a cazar, sino a respetar la ley salvaje de la selva. Todos estos seres, desde el que duerme en lo alto hasta el que acecha en la tierra, forman parte de una misma orquesta viva. Cada uno tiene su papel, cada uno conoce su lugar. En la Amazonía, el cambio no llega con el calendario, llega con el agua. Durante varios meses al año, la selva se transforma, los ríos crecen, las raíces se hunden aún más, y la tierra firme desaparece, como si el bosque decidiera flotar. Lo que antes era camino se convierte en canal. Lo que era claro, ahora es espejo. Este fenómeno se conoce como la várzea, un ecosistema temporal donde la tierra se rinde ante el agua. Un reino acuático que aparece solo por un tiempo, pero que alberga una de las mayores explosiones de vida del planeta. Las lluvias intensas y constantes hacen que los ríos se desborden y se expandan como venas abiertas que recorren el bosque. En este escenario cambiante, la selva se reinventa. Aparecen nuevas rutas para peces, nuevas islas para aves, nuevos escondites para mamíferos. Todo se adapta, todo se mueve, todo fluye. La várzea no es un accidente, es una etapa necesaria. Una pausa líquida que fertiliza, refresca y reinicia, depositando nutrientes en los suelos y asegurando la vida futura. Para muchas especies, esta inundación es el momento clave para nacer, migrar o alimentarse. Para las comunidades que habitan cerca, es parte del ciclo, parte de la vida. En la Amazonía, el agua no solo cae, se instala, se queda, y con ella llega una nueva versión de la selva. Una que solo existe por unos pocos meses al año, y luego, poco a poco, todo vuelve a empezar. La selva no está hecha solo de animales, está sostenida por gigantes silenciosos, árboles que no nacen rápido ni crecen con prisa, pero que cuando lo hacen, marcan la historia del lugar donde viven. Algunos superan los 300 años, otros se elevan más de 50 metros hacia el cielo, y ninguno vive solo, cada uno es un ecosistema en sí mismo. Refugio, alimento, sombra, escalera, escondite. En sus ramas duermen los perezosos, en sus cavidades anidan las aves, en su corteza prosperan hongos, líquenes y helechos, y en lo alto, epífitas y lianas convierten su copa en un bosque suspendido. El castaño, el caucho, el ceibo, el capoc, nombres antiguos que no solo nombran especies, sino civilizaciones enteras que crecieron bajo su sombra. Algunos son tan altos que tocan la lluvia antes que nadie, y tan antiguos que han resistido tormentas, inundaciones, relámpagos, y a veces incluso al ser humano. Son los verdaderos guardianes verticales de la selva, pilares verdes que sostienen no solo el dosel, sino la memoria viva del bosque. Y mientras ellos estén en pie, la selva también lo estará. Cuando el agua cubre la selva, muchos huyen hacia tierra firme, pero otros la esperan. Porque para ellos la inundación no es amenaza, es hogar. Uno de los primeros en aparecer es la capibara, el roedor más grande del mundo. De aspecto gentil, cuerpo robusto, ojos serenos y alma tranquila. Camina con calma, nada con gracia. Y vive en grupo, como si entendiera que, en este entorno cambiante, la cooperación es supervivencia. Más abajo, bajo la superficie, se desliza con silencio majestuoso la anaconda verde.
Un gigante de agua dulce, capaz de superar los 8 metros, con piel moteada que se funde con el barro y la sombra, y una mirada fija que no parpadea. No necesita veneno, su fuerza es su arma, y su paciencia, letal. Caza peces, aves, mamíferos, lo que el agua le entregue, porque en este mundo líquido ella es reina, pero no está sola. También habitan aquí otros maestros del agua, peces con pulmones que respiran aire, rayas que se ocultan bajo la arena y cardúmenes de criaturas que parecen sacadas de un sueño o de una pesadilla. Cada una ha aprendido a leer la selva bajo el agua, a moverse entre raíces sumergidas y a encontrar alimento en medio del caos. Porque cuando el bosque se convierte en río, los árboles ya no son sombra, son refugio, y las ramas ya no son camino, son hogar. La fauna acuática del Amazonas no solo se adapta al cambio, lo espera, lo domina, lo convierte en oportunidad. En el corazón verde de Sudamérica fluye un río que no solo cruza el paisaje, lo define, el río Amazonas. Una arteria líquida que da forma a la selva, que respira con ella y que transporta vida como ninguna otra corriente sobre la tierra. No es solo el río más caudaloso del mundo, es el núcleo de la cuenca fluvial más grande del planeta. Una red de agua que se extiende a lo largo de 9 países y alimenta uno de los ecosistemas más ricos y complejos jamás conocidos. Su viaje comienza en lo alto de los Andes peruanos, como un hilo tímido entre las piedras. Pero a medida que desciende, crece, se ramifica, se multiplica. Miles de ríos y afluentes lo nutren hasta formar un océano de agua dulce. Entre ellos 2 gigantes, el río Solimões, de aguas turbias y rápidas, y el río Negro, oscuro, profundo y silencioso. Se encuentran en Brasil y en lugar de fundirse, corren uno junto al otro sin mezclarse. Un espectáculo natural conocido como el encuentro de las aguas. Por varios kilómetros, las 2 corrientes mantienen sus colores, sus temperaturas y su identidad, como si se reconocieran, pero se resistieran a unirse de inmediato. Es un recordatorio visual de lo complejo y perfecto que puede ser este sistema, porque el Amazonas no solo transporta agua, transporta semillas, transporta nutrientes, transporta historia. A lo largo de sus orillas, miles de especies dependen de su ritmo, miles de comunidades humanas también. Y cuando finalmente desemboca en el Océano Atlántico, no desaparece. Se expande, se mezcla, se transforma, siguiendo su viaje como lluvia, como niebla o como corriente marina. Todo en esta selva existe porque él existe. Sus ramificaciones tocan países enteros. Su fuerza moldea el paisaje. Su caudal sostiene la vida. El Amazonas no se detiene, no se cansa, no olvida que, desde siempre, fue el río que hizo posible la selva. Bajo la superficie de estos ríos lentos, entre raíces sumergidas y reflejos de luz, se esconde un mundo donde la lógica cambia y la evolución se vuelve arte. Aquí habitan criaturas que no solo han aprendido a vivir en el agua, han hecho de ella su elemento perfecto. Las pirañas son probablemente las más famosas y también las más malinterpretadas. Sí, tienen dientes afilados y sí, pueden devorar con velocidad. Pero su verdadera fuerza está en el número. Se mueven en cardúmenes, se comunican y responden al más mínimo cambio en su entorno. No son monstruos, son oportunistas eficientes. Una pieza clave en el equilibrio del ecosistema. En el fondo del río, casi invisibles, las rayas de agua dulce se deslizan como hojas vivas. Su cuerpo es un disco flexible, diseñado para el camuflaje y la agilidad. Se entierran en el barro, cazan en silencio y se defienden con una cola que, aunque discreta, puede ser letal. Algunas muestran patrones tan complejos que parecen pinturas naturales en movimiento. Y si hablamos de gigantes, el pirarucú es el verdadero titán de estos ríos. Puede medir más de 2 metros y pesar más de 200 kilos. Tiene escamas gruesas como armadura. Y algo más sorprendente, puede respirar aire. No como un recurso ocasional, sino como una necesidad vital. En intervalos regulares asciende a la superficie y toma una bocanada, como si recordara que antes de ser río, todo fue aire. Cada una de estas especies, desde la más pequeña hasta la más imponente, tiene un rol específico, una historia evolutiva, un propósito silencioso. Bajo el agua, la selva también respira. No toda la vida en el Amazonas se baña de sol, ni canta desde las copas de los árboles. También hay un mundo abajo, un mundo oculto, húmedo, silencioso, que respira desde las entrañas de la selva. Cavernas, túneles y grutas se abren bajo tierra, esculpidas por el agua durante millones de años.
Allí, la oscuridad no es ausencia, es hogar. En estas galerías subterráneas habita una comunidad invisible, una red de seres que ha aprendido a vivir sin luz, a escuchar en lugar de mirar, a sentir el mundo por vibraciones, humedad y calor. Los murciélagos son los reyes de este entorno. Usan la ecolocación como si fueran radares vivos. Emiten sonidos que rebotan en las paredes y con ellos leen el espacio. Vuelan con precisión milimétrica, esquivan obstáculos invisibles y salen cada noche a cumplir un papel vital: controlar insectos, dispersar semillas, mantener el equilibrio. Pero no están solos. Arañas, grillos, escarabajos, todos han encontrado aquí un refugio constante, donde el clima no cambia y el peligro siempre llega en silencio. Algunas especies aún no han sido clasificadas. Otras llevan milenios perfeccionando sus habilidades de caza en total oscuridad. Y entre ellos, depredadores pacientes como tarántulas y escorpiones, que acechan sin moverse, que sienten el mundo sin verlo y que cazan al ritmo de la vibración. Este universo subterráneo es tan real como el que vemos, pero mucho más silencioso, más sigiloso, más ancestral. La selva no está vacía, nunca lo ha estado. Mucho antes de que existieran fronteras, antes de que llegaran los mapas, ya había voces que la llamaban hogar. Hoy, más de 400 pueblos indígenas habitan la cuenca amazónica. Algunos viven en contacto con el mundo moderno, otros en aislamiento voluntario, pero todos conocen esta tierra mejor que nadie. Para ellos el río no es un recurso, es un ser. El jaguar no es un animal, es un símbolo. El árbol no se tala porque sí. Tiene nombre, historia, espíritu. Cada planta puede curar, cada animal tiene una historia, y cada decisión se toma pensando en los que vienen después. Su conocimiento no está escrito en libros, está tejido en palabras, en cantos, en rituales, en la forma en que escuchan la selva en lugar de imponerle algo. Se estima que en la Amazonía se hablan más de 300 lenguas indígenas, cada una con una forma distinta de nombrar la selva, de entenderla, de vivirla. Muchas de estas comunidades han habitado el bosque por siglos, manteniendo un equilibrio que hoy es ejemplo para el mundo. De hecho, más del 30% de la Amazonía reconocida como tierra indígena se conserva mejor que cualquier área protegida creada por gobiernos. Y sin embargo, ellos son también los más amenazados cuando la selva se destruye. Deforestación, incendios, minería, narcotráfico, carreteras. Golpes que no solo borran árboles, sino memorias, lenguas y culturas enteras. La Amazonía no es solo árboles y ríos, también es pueblos, cantos, historias vivas. Y mientras estas comunidades existan, la selva seguirá hablando. La Amazonía no necesita palabras. Su historia está escrita en las raíces, en los ríos y en cada criatura que la habita. No es solo selva, es aire, es agua, es equilibrio, es la memoria de la vida y la posibilidad del futuro. Porque si la Amazonía calla, el mundo entero se queda en silencio. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si hay algún tema que te gustaría ver en próximos videos, déjalo en los comentarios. Y no olvides suscribirte a Curiómetro, porque aquí la curiosidad no tiene límites.